Bueno, nos informan que tenemos una comunicación al aire. Vamos a comunicarnos con un economista, periodista, escritor. Lo conocemos por sus geniales columnas en Página 12 y en la TV pública. También un muy buen programa de radio que es Cheque en Blanco, que es un programa muy didáctico y muy claro sobre economía. Bueno, además un libro que nosotros hemos leído ya hace un tiempo atrás que es Economía a contramano. Un economista y periodista decía que es... Lo poco que aprendí de economía lo aprendí de Zayat. Sí, Alfredo Zayat. Alfredo, ¿qué tal? Pablo Cánovas, Guillermo Alfonso y Daniel Sosa te saludan. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá tratando de devanarnos un poco la cabeza en esto de no hay plata en la Argentina y entonces la única opción es hacer ajuste, pero te la van disfrazando, ¿viste? No, nunca te dicen que es un ajuste. Antes sí, ahora ya no. Sí, sí. No, plata hay, digamos, y aparte queda expuesto en estos días cuando el gobierno, y fundamentalmente en boca de Mauricio Macri, dice que no iba a detener la rebaja de las retenciones a la soja. O sea que para los sectores más concentrados de la economía y para producciones de elevada rentabilidad, que además han sido beneficiados con una mega devaluación, se les sigue cuidando los ingresos. En cambio, para docentes, trabajadores estatales, trabajadores en general, para los jubilados, recae todo el peso del ajuste. Hoy Argentina está con tasas de interés por las nubes, hay fuga de dólares, hay una toma de deuda impresionante y obviamente llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es como una especie de historia con olor a naftalina, ¿no es cierto? Ya la vivimos. Sí, para cualquiera que tenga un poquito de memoria o quiera sumergirse en la historia reciente de la Argentina, o si no quiere la Argentina, la de Europa y específicamente la de Grecia, sabe lo que significa abrazarse al Fondo Monetario Internacional. Implica más ajuste, implica privatizaciones, implica distribución regresiva del ingreso, incremento de la pobreza, de la desocupación, desestructuración de programas básicos del Estado. No hay un nuevo Fondo Monetario Internacional y lo que hay es lo mismo de siempre. Alfredo, viste que hay como un discurso en general que parte del gobierno, algunos economistas, también periodistas que dicen que repiten todo el tiempo que el problema argentino es el déficit fiscal. ¿Es realmente así, Alfredo? No, esto es parte de, entre algunos que puedan tener buenas intenciones, más antiojeras ideológicas, se equivocan en ese diagnóstico. Otros que saben que eso no es suficiente ni necesario, tiene que ver con garantizar o redefinir el funcionamiento de la economía para beneficiar a unos pocos, garantizar los privilegios de sectores concentrados y en última instancia redefinir una pauta de redistribución regresiva del ingreso. Entonces, detrás de ese discurso del déficit fiscal se esconde o tratan de esconder ese objetivo central, ¿no? Que es la redistribución regresiva del ingreso, o sea, alentar la concentración de la riqueza y defender los privilegios de unos pocos. Puede haber algunos economistas o algunos analistas que de buena fe, no descarto esto, que piensen que la economía es como una familia, porque ha sido distorsionada la interpretación de cómo es la economía, entonces piensan que si se gasta más de lo que se ingresa, como en una familia, entras en problema. Y bueno, y la verdad que no es así. No es así. Y si no es el déficit fiscal el gran problema argentino, ¿por dónde viene la cosa? El sector externo, digamos, la balanza comercial. Todo el sector externo, digamos, vinculado a lo que se llama la restricción externa, o sea, la escasez relativa de divisas. No hay dólares para todos, te lo traduzco en una forma sencilla. Entonces,
Esto lo que genera son problemas fuertes sobre la economía, llevándola a crisis cíclicas. Obviamente que eso tiene un origen en una estructura productiva desequilibrada, donde lo que necesitas es un desarrollo industrial más fuerte y con corrientes exportadoras garantizando el mercado interno. Bueno, todo eso implica otro tipo de política, ¿no? El gobierno está anunciando una recesión prácticamente, porque ya, bueno, Marcos Peña dice que ahora comienza una etapa de atravesar el desierto otra vez. A este paso, digamos, ¿puede explotar el país socialmente? ¿La sociedad se banca al ajuste? Y bueno, ese es un gran interrogante. Yo creo que la sociedad cada vez soporta menos las políticas de ajuste, de deterioro de su calidad de vida, o sea, en términos generales, tener un menor bienestar. Entonces, como bien se dice, el ajuste, el límite del ajuste lo marca los ajustados. O sea que cuándo será eso, cómo será eso, y si en última instancia sucede, no sé, pero claramente es así. Por último, Alfredo, yo te escuché y leí un poco el planteo que vos hacés en una pregunta que te habían hecho un colega, hablando de un plan económico alternativo, y vos hablabas de que este plan económico alternativo necesariamente tiene que tener o deben hacer fruto de consensos de distintos espacios. Entre otras cosas, por esto la restricción de dólares, o sea que no todo el mundo sabe que va a tener que tener dólares. Explícame un poquito esto, de cómo lo ves vos. Mirá, para transitar hacia un modelo de desarrollo, y por consiguiente es un modelo de desarrollo inclusivo y con crecimiento de los sectores económicos claves, que es obviamente el campo en Argentina, pero también tiene que ser la industria para que sea inclusivo, porque así hay empleo y mejor calidad de vida para todos. Tiene que haber una fortaleza y una alianza social, política y económica que pueda ser sustentable ese modelo. Entonces me parece que esto es la clave, no es solamente cuestiones, si querés, técnicas, tecnocráticas vinculadas con la economía, sino que lo que se requiere es una alianza política, económica, social en función a ese proyecto de país que incluya obviamente el desarrollo nacional con inclusión. Entonces, para eso se requiere un consenso de actores sociales y económicos relevantes, que es el sindicalismo, que son el mundo empresario de pequeñas y medianas empresas, pero también de las grandes empresas. Pero bueno, es un movimiento social, es un desafío importante. Me parece que si no, es como que estaremos transitando por esos ciclos pendulares de tensión, y que la verdad que son muy costosas para la mayoría de la población. Por ahí la única vez que este planteo, no sé si fue igual, pero bueno, se planteó esto fue en la última presidencia, digamos, de Perón con Helvar, esto de un acuerdo de distintos sectores sociales. ¿Algo así sería o no? Sí, lo que pasa es que yo no lo plantearía como una cuestión que tiene que ser un documento donde tengan que comprometerse. Me parece que, digamos, yo rescataría un concepto que para mí es esencial en esta idea que estoy transmitiendo, que es la de la densidad nacional de Aldo Ferrer, ¿no? Ajá. Entonces, vos ahí lo que tenés son esos consensos sociales, económicos y políticos, no tenés que trasladarlo, si querés, a un documento donde lo firmen y después, claro, cuando lo termina de firmar se dan vuelta y cada uno hace la suya, sí. Claro, entonces me parece que ahí hay como una transformación cultural sobre lo que es un proyecto de país, y más un país periférico, pero que tiene una relevancia importante en América del Sur. Bueno, por último, Alfredo, ahora sí, desde la economía, digamos, uno lo ve desde, por ahí, no desde la economía, pero sí desde la realidad, como que el iceberg se les está acercando mucho más a los muchachos, o los muchachos se están acercando cada vez más al iceberg.
Desde lo económico, ¿esto se puede medir? Digo, uno puede suponer que si no pasa alguna cuestión, por ejemplo, algún pago del Fondo Monetario o al Fondo Monetario o algo de eso, ¿esto lo chocan rápido o por ahí tiene que ver con cuestiones más políticas? No, está claro que, digamos, siguiendo tu descripción gráfica, el iceberg se acercó, y esto lo viste en la última corrida cambiaria. Uh-huh. Que lograste con este acuerdo con el fondo es detener ese choque. Ahora bien, ¿cuánto puede durar? Tiene que ver, fundamentalmente, tiene que ver una variable que es qué es lo que pasa con las reservas, porque eso se agota, digamos, Claro. el oxígeno que te dio el Fondo Monetario Internacional. Entonces, vos andás monitoreando ese dato. Hasta ahora, bien. En estos últimos, desde el día que se ingresaron los dólares del fondo hasta ayer, ya hubo una caída de más de 4.000 millones de dólares, 4.400 millones de dólares. Si todos los días sigue ese drenaje de dólares, más allá de que pueda haber un nuevo desembolso del fondo de 3.000 millones de dólares en septiembre, marca que el iceberg no se está alejando, sino que está ahí y te puedes acercar más a una velocidad más o menos rápida, depende de qué es lo que pase con esos dólares en las reservas. Bueno, esperemos entonces, Alfredo, que si le pegan al iceberg, encuentre a la mayoría de la gente encubierta, ¿no? Arriba. Va a ser difícil, porque la verdad que las crisis en general siempre las padecen en los sectores más vulnerables. La verdad que es eso, lamentablemente es eso. Bueno, te damos las gracias por la nota y bueno, por ahí si podemos más adelante volver a consultarte para desasnarnos un poquito económicamente. Dale, un abrazo grande para ustedes. Bueno, muchas gracias.